Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos sacándole punta a lo que fue la elección del domingo. Sí, claro. Bueno, ya pasó, como decía Nico, la elección. Todavía hay un análisis sobre cómo va a estar conformado el Parlamento. Ya, como hablábamos recién con Álvaro Perrone, se empiezan a proyectar los escenarios para después del balotaje del 24 de noviembre. Y bueno, y uno de los puntos, de los ejes de la discusión es cuál de los dos bloques va a lograr tener mayor cantidad de votos, mayores apoyos para finalmente lograr quedarse con el gobierno. Para hablar de este y otros temas ya recibimos en nuestra mesa a Oscar Botinelli, politólogo, como ustedes saben, director de Factum. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Bueno, empecemos por el principio, después vamos ramificando, pero el domingo hubo un resultado previsible, si se quiere, de acuerdo a lo que venían diciendo las encuestas, pero que genera mucha incertidumbre hacia lo que pueda pasar el 24. ¿Cómo lo lees tú? Sí, el resultado, en particular a nosotros, nos sorprendió. Tuvimos que afrontar un poco crítica durante 2 años. Es decir, la única que da a la coalición por encima del Frente Amplio Factum, Sí. se decía como no elogio. Y bueno, terminó así. No es que nos guste ni nos disguste. Es lo que habíamos visto y terminó en lo que era un razonable distancia mirando toda la serie, es decir, unos 3 puntos. Pero le tiene que haber sorprendido la votación del Partido Nacional. Bueno, sí, no. Es decir, nosotros teníamos la idea, primero, era más plástico, más flexible la movilidad dentro de la coalición. Porque había un voto que no es que podía dudar entre la coalición y el frente, pero sí dentro del frente. Claro, por que se ejemplo, podía mover. no olvidemos que el Partido Colorado, un año atrás, estaba en torno, quizás un poquito más, al 8%. Acercándose a fin de año recién sube al 10% y después va subiendo. Y el Partido Nacional, nosotros siempre pensamos que iba a tener un nivel más alto porque tiene un piso, un pie de resistencia muy alto en el interior, porque es el partido que tiene más dominio territorial. No me refiero solo a voto, sino figuras. Y esto se expresa con claridad en las elecciones departamentales, donde más de medio país es una elección interna para la intendencia, un candidato blanco contra otro. Entonces, las figuras potentes. Nosotros vimos que, por ejemplo, como pasa siempre, hay gente que le gusta más un candidato menos y gente que no estaba del todo convencida con Delgado y podía pensar otra opción dentro de la coalición o fuera, y que los candidatos a diputados o diputados actuales o aspirantes a la intendencia dijeron, pero acá me votás a mí. Y esto tiene una lógica. En junio, cuando las elecciones internas, votaron casi 1.990.000. 90.000 votaron solo listas departamentales. No, 1 de cada 10. Casi todos al Partido Nacional. Les importó lo departamental y no quién podía ser el candidato a presidente de ningún partido. Entonces, esto era, que podía ser una debilidad del Partido Nacional, sí, en una elección donde se puede votar una sola cosa, sí, pero en una elección como esta era una fortaleza que le daba un nivel más alto del que se podía ver, aunque igual es una caída pequeña, pero caída respecto al 2019, ¿no? Si el Partido Nacional son 3 elecciones consecutivas que registra, llamémosle, pequeñas erosiones, ¿no? Del 31, 28,5, ahora más o menos estará en el 27, ¿no? Y usted decía, por ejemplo, entre las últimas declaraciones públicas, que ve al Frente Amplio con un poco más de posibilidades. ¿En qué eje se basa para Bueno, a ver, en 2 cosas. En primer lugar, hay un fenómeno que se viene... Primer cosa, terminemos con algunas confusiones terminológicas. Llamarle coalición al Frente y coalición a la coalición republicana. Son 2 cosas que no tienen nada que ver. Llámelo uno Zapallo, otro Boñato, no importa. Pero el Frente Amplio es un partido, tiene simbología. La gente del Frente Amplio no se dice yo soy MPPista, soy Frente Amplista, soy blanco, soy colorado. Tampoco nadie dice soy coalicionista. Otra cosa es decir soy coalicionista pues estoy a favor de que mi partido esté en la coalición. Pero ¿cuál es su pertenencia política? Blanco, colorado, sobre todo blanco. Eso le da a cada partido, pero los partidos son el Frente Amplio y el Partido Nacional, una dureza de voto. Es decir, siempre tiene algún pequeño porcentaje de gente que lo vota más o menos puntualmente,
que nos da la impresión que no solo ahora, sino siempre fue que se compensan. Los poquitos que vota el Partido Nacional y no se sostienen hacia el balotaje, compensan con los poquitos del otro lado. Por lo tanto, el punto de vista estadístico vale 0. El tema es que la coalición tiene otros partidos. Fíjese que, bueno, el 99 fue disruptivo. Primera vez en la historia del Uruguay que el enemigo histórico de los colorados, que eran los blancos, tenían que decir que había que votar los colorados, cuando antes se decía por parte de familias blancas que se me corte la mano, se me queme antes de poner una hoja colorada. Y además votar un valle. Bueno, y ahí salió una Herrera, la calle Herrera, decir yo, nieto Herrera, pido que voten a un bisnieto de Valle. Pero, y lo logró. Lo logró, pero hubo un swing. Swing se dice al desplazamiento de votos de un lado al otro, y que en realidad es la mitad de las diferencias. Y lo explico. Miremos diferencia de goles. Si juegan 2 equipos y uno tiene más 2 y el otro 0, el que tiene 0 no necesita hacer 2 goles para empatar la diferencia de goles. Le basta 1, porque uno queda con más 1 y el otro, si le hacen un gol en contra de 2, baja 1. Es lo que, técnicamente la semisuma la diferencia. Bueno, lo mismo pasa con el swing. Si la diferencia es 6, no necesita 6 puntos. Con que le saque 3 al otro, ya lo empaté. Ya lo empaté. Bueno, ese swing tiene siempre sistemáticamente, no digamos, no es una ley física, pero siempre se da del lado de los partidos tradicionales, llamémosle ahora coalición, al Frente Amplio. El menor fue el 99, Jorge Valle, que se desplazó el 3,3. Luego fue un poquito más en el 9, un poco más en el 14, llegó a 4,15, pero llegó a 6,8 en el 19. Creo que lo del 19 fue excepcional, porque ahí eran muchos partidos, varios de aluvión aunque sea cifras no tan grandes como el Partido de la Gente, pero otro muy significativo como Cabildo Abierto. Entonces no había un pegamento sólido. También hubo mucho voto a Talvi, que no era voto colorado, era más bien un voto astorista decepcionado, como Cabildo tuvo un voto mujiquista decepcionado. Y por lo tanto, no nos olvidemos, porque hoy a veces tendemos a ir, la coalición votó tanto en octubre del 19. No existía. Eran partidos que se suponía, y realmente el primer gesto coalicionista fue esa noche cuando van Talvi, Manini, Mieres, Novik a saludar a la calle Pou. La coalición se forma el 5 de noviembre. Y bueno, era algo, ¿qué es esta coalición? Hoy tiene prácticamente 5 años de existir, de gobernar, de hablarse de coalición y frente. Esto hace que el pegamento sea mucho mayor y que no se pueda esperar un swing como el del 19. Pero probablemente haya uno más cercano a lo histórico. Y no nos olvidemos que la diferencia de la coalición ampliada, digamos, pues no nos olvidemos que tenemos... Nunca fue menos de 3. 3,3 fue el mínimo. No nos olvidemos que hoy la coalición ampliada, digo ampliada porque aunque era un diputado de la coalición, votó por separado y se sumó a la coalición la noche del domingo, el Partido Lust. Constitucional Ambientalista de Lust, que, atención, el estudio nuestro es que no le quitó tanto voto a Cabildo, que ahí no hay explicación de la caída de Cabildo, sino que recogió del área ambientalista la suma del Partido Constitucional Ambientalista y el PERI da más o menos lo mismo del PERI hace 5 años. Términos gruesos, ¿no? Bueno, hoy la coalición republicana sumada obtiene, tenemos que esperar los votos observados, pero cifras gruesas, 84.000 votos más que el Frente Amplio. Bueno, el swing tendría que ser de 42. Y ojo, 42 es menos del 2%. Estamos en 1,8, 1,7. Por lo tanto, si se da el swing tradicional, ya es peligroso para la candidatura de Delgado. Tendría que darse la mitad del swing o menos. Ahí, a su vez, hay otro factor en el que usted ha mirado y ha comentado en algunas entrevistas recientes que tiene que ver ya no con esa diferencia entre lo que votaron los socios de la coalición y el Frente Amplio, sino con votos que no fueron para ninguno de los dos lados. Por ejemplo, gente que votó solo la papeleta del sí para el plebiscito de la Seguridad Social, o votó otros partidos que ahí hay que ver también cómo se desplazarían, partidos que no están ni en la coalición ni en el Frente Amplio. Exacto.
tenemos primero 3 partidos, el Identidad Soberana Salle, que fue un importante fenómeno electoral, Unidad Popular, que se redujo a la mitad, y el PERI, que tuvo una caída mayor todavía. Más 30 y casi 35.000, 34.000 votos de personas que votaron en blanco y el sí. Este es un voto en blanco distinto. No es el voto tanto me da o no me gusta ninguno, sino no me convence ninguno porque yo estoy a favor de esto. Blanco y sí, sí de los dos o sí solo No, hay algo del de amarillo, pero casi nada. Es decir, casi todo lo de blanco en sí es sí, y además tiene una de lógica. seguridad social. Un 1% daban. Es 34.000 votos, es 1,4%. Sí, 1%, creo que era justamente a la inversa. El 1% de los del Partido Nacional votaron papeleta del sí y el 1%... No, ese es otro fenómeno. Yo no estoy hablando del sí como tal, que ahora lo podemos ver, bien, sino bien. del fenómeno, los que votan en blanco y votan en sí. Ok. Porque a diferencia de la papeleta, de la hoja amarilla, papeleta no lo puedo decir porque es técnicamente incorrecto, que fue ensobrada y había una coalición de partidos a favor y otro bloque en contra, él sí tenía toda la coalición en contra, la mayoría del frente en contra, y por lo tanto era natural que hubiera un sí enojado, diciendo, ni este ni este, ¿no? Tenía una lógica. Si digrego con lo tuyo, de los 900, va a terminar cerca de 950.000 el voto por sí, el 62% fue de gente que votó algún partido o grupo político contrario al sí, y votó el sí. Es decir, votó a contrapelo lo suyo. La gran mayoría frente amplista. Después hubo casi un 4%, que son de ese 950.000, que son los sí con voto en blanco, y el que votó coherente, estoy con un partido o grupo político que está a favor del sí, yo voto sí, fue el 32 de los 950.000. Es decir, los 2/3 del sí no estuvieron acompañados de un voto al mismo partido que lo respaldaba. Al liderazgo. Claro, liderazgos o seguimiento de un partido, ¿no? Apartenencia partidaria, hubo una ruptura. Este es un tema muy importante y sobre todo que la gran mayoría son votantes a su vez del Frente Amplio. Este es un problema complicado para el Frente y puede ser una oportunidad, las dos cosas. Por eso nosotros pensamos la suma de Identidad Soberana, PERI, Unidad Popular y este sí, solo sí, da 120.000 votos. Es decir, olvidémonos del swing. Esto ya es mucho más que los 84.000 de ventaja que tiene la coalición ampliada. ¿Y usted cree que ahí, que en esos 120.000 votos, mayoritariamente van a ser votos que se vuelquen para Orsi o no necesariamente? No. Está simplemente señalando que ahí hay una pecera. Ahí hay una pecera grande que no la puede captar Delgado. Ajá. Que está... No, de ninguna manera la puede captar digo, Delgado. siempre hay alguno, pero digo, en términos gruesos no, está muy en contra. Pero ahí Orsi compite contra el voto... ¿El PERI está muy en contra? Bueno, el tema es este. El problema de Orsi es pelear ese voto para él o que se le va el voto en blanco anulado. Identidad Soberana ya dice que va por el voto anulado y Salle había dicho no voy a votar y pago la multa porque no haya duda, ahora no sé qué. Ahora dijo que para no tener problemas, para asumir lo que iba a hacer era anular el voto y firmar la papeleta rota, creo que de la propia Identidad Soberana. Con el nombre para que se sepa que el voto anulado y no especula. El tema, y Unidad Popular no se pronunció, el tema es que en los plebiscitos anteriores, perdón, en los balotajes anteriores, desde el domingo hoy estamos casi sin dormir, hubo grupos chicos que dijeron, aconsejamos o llamamos al voto en blanco anulado. Resulta que, por ejemplo, en la elección pasada, entre octubre y noviembre, los que llamaron al voto anulado era casi, o en blanco, era casi el 2% del electorado. Y el voto en blanco y anulado entre octubre y noviembre subió 0,10. Es decir, casi nadie siguió la directiva. Esto es muy interesante. 0,10 y fue el 1,8, los que dijeron hay que votar en blanco anulado. Es decir, su electorado se sintió libre de lo que le decían los partidos o liderazgos
Y votó básicamente al Frente Amplio, a Daniel Martínez, porque o estaban en contra de o venían más cercanos a. Entonces, ahí hay una pecera. El tema es que nosotros vemos que, como se dice en campaña, Yamandu Orsi tiene en este tema, tiene otros de campaña, que caminar sobre huevos. Es decir, ¿cómo hago para llegar sin que se rompa ninguno? Porque en la medida que haga un discurso muy, los escucho, vamos a hacer algo, hay otros, por ejemplo, gente que votó al Partido Independiente y que está diciendo, no, por la estabilidad del país es mejor votar a Orsi. Dice, no, esa gente casi toda está en AFAPS, por ejemplo, ¿no? Y el problema es que además Orsi no basta con lo que ha dicho hasta ahora. No es como De Gaulle con el año 58 en Argelia, le dice a los franco-argelinos que querían permanecer en Francia, que no había independencia, los escucho, yo los entiendo. Creyeron que le dijo, no va a haber independencia. Cuando llega a París, dice, se va a independizar Argelia. Nos traicionó, nos dijo que no, dijo que no. Dijo, los escucho. No creo que con decir, como está diciendo, hay que oírlos, tiene que dar dos señales muy claras. Una que creo que la que menos controversia le puede provocar, que es, bueno, apenas asuma la presidencia, como el Frente Amplio impulsa, aumentar las pasividades mínimas, que ningún pasivo tenga una pasividad inferior al salario mínimo nacional, que son 308.000 personas. Bueno, eso creo que es lo más fácil. ¿Eso lo ves como una medida posible, que Orsi tome esa decisión? Bueno, creo que sí. Y si no la toma, entonces olvídese los 120.000. No, digo, ese es el mínimo y no alcanza. Es para un segmento. Y otro, algo con la SAFAP. Y la SAFAP está más cerca de lo que dijo Pacha Sánchez, el senador, unos días antes de la elección, que sonó a sesentista la terminología. Pues dijo nacionalizar la SAFAP, que nos hizo gracia mucho. Pero en realidad, si vamos técnicamente, lo que él está proponiendo es, la SAFAP se mantiene, el concepto de AFAP. Los ahorros no se tocan. Lo que pasa es que los va a administrar todos el Estado, que prácticamente es decir, queda solo la AFAP República. Digo, yo lo traduzco a lo que uno puede entender. Bueno, una señal de esa probablemente no le cree mucho problema al electorado defensor de sus ahorros, no digo defensor de que haya AFAP privada, ese es otro concepto, sin duda, ese va a estar en contra, y duramente en contra. Pero le puede resolver el problema. Ahora, si no va por el lado claro, por lo que hemos visto, no seduce ese electorado. No es un electorado que basta con una sonrisita. No, o es contundente o no va, y ahí le puede ir la elección. Bien. ¿No? O sea, para resumir esta parte que venimos conversando, que básicamente se trata de las oportunidades de Yamandu Orsi. Por un lado, tenemos... Orsi está 80.000 votos abajo de la coalición, usted dice el swing histórico ha estado en 3,3, pero a él con un 2% más o menos le bastaría para pasar a Álvaro Delgado en un balotaje. Eso por el lado de quienes votaron algún partido de la coalición. Por el otro lado hay otra pecera de unos 120.000 votos, mucho más de los 80.000 de diferencia, donde dependiendo del discurso que tenga y las propuestas que haga en este tramo, podrían volcarse mayoritariamente a Orsi en relación a Delgado, que le resultaría más esquivo. Claro, los mensajes hacia un lado pueden limitarle los votos que puede captar del otro, ¿no? Podría crearle algún problemita. Bien, eso por el lado de Orsi. Las oportunidades de Delgado, ¿dónde están? Bueno, el problema es primero lo estructural. El Frente Amplio realmente, que la noche de la elección la cara no era de alegría de los dirigentes del Frente, al amanecer sintió un cambio sustantivo porque realmente se le alinearon los astros con 16 senadores. Tuvo que darse que no entrara Cabildo, que no entrara Mieres, que no entrara Salles, quedando con cifras muy cercanas, además. Y además que entre el Partido Colorado y el Partido Nacional hubiera una sobra ahí de votos que si hubiera sido todo junto, le podía pelear el senador. No nos olvidemos que hay un problema matemático. Cuando lo que se disputa son bancas pares, 30, no hay posibilidad de que uno le gane por una vez, estando solo dos bloques, que uno saque uno más que el otro. En 30 es 15-15 o 16-14, no hay otra. Bueno, le tocó en eso no el empate, sino el desempate con ventaja.
Y acá creo un problema que Delgado trata de contrarrestarlo, es que no hay posibilidad de aprobar leyes, gobernar ni aprobar el presupuesto sin un acuerdo con el Frente Amplio. El Frente Amplio no está ahora que no quedó fuera de incidir en el gobierno. O tiene el gobierno o incide en acuerdo con el gobierno, no hay otra. El Delgado va por un lado, pero el Frente no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Pero la Cámara de Diputados es mucho más flexible. Para empezar, hay 6 partidos. Bueno, lo acaba de decir Perrone acá, que se lo comento porque usted seguramente no lo escuchó. Sí, pero, no lo escuché. Bueno, acaba de decir que ellos en el Parlamento, si llega a perder el gobierno, el actual gobierno de la elección, no necesariamente van a actuar alineados. Claro, porque el tema es el siguiente. Bueno, ya proclamó Manini, la coalición solo existe si se gana el gobierno. Pero fíjese una cosa. El Frente Amplio tiene 48 diputados. Le faltan 2 para los 50. 50 es la mayoría absoluta. Primero, hablemos de leyes. La mayoría de las leyes requieren más votos a favor que en contra, no 50 votos. Esto es una cosa que se está jugando mucho hoy en España y en Francia, en que no hay una solidez en el gobierno, y Francia no tiene mayoría del gobierno, que es conseguir no que voten a favor, no entren, ustedes no jueguen en la votación. Entonces, decir, bueno, vamos a buscar no de que 2 voten con nosotros, 2 que se vayan y ganar 48-47, ¿no? Ese es un juego interesante. Pero aparte de eso, hay leyes que requieren mayoría absoluta, hay otras que requieren 2/3, bueno, esos son los grandes acuerdos nacionales que siempre se requirieron. Aclaremos, no es nada dramático para ninguno de los dos. Este es un país que tiene una larguísima tradición de acuerdos políticos. El primero de todos, 1825, conocido como el abrazo del Monzón, entre Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera, ¿no? Y de ahí tenemos todos los pactos habidos para haber acuerdos, coincidencias, coparticipaciones. Hemos inventado una terminología para que sea distinta a la anterior. Bien, entonces, cuidado. Este es un país de acuerdos. Pase lo que pase, Orsi va a conseguir acuerdos y Delgado, aunque tenga un Frente Amplio que domine el Senado, va a conseguir acuerdos. Los mínimos, pero algo va a conseguir. Ahora bien, el Cámara de Diputados, el Frente tiene varias opciones. Bueno, una, conseguir 2 que no voten. Otra, estamos hablando de seguridad social. Salle va a ser una oposición durísima, que muchos confunden que va a ser maleducado, insultante. No, si se ven los videos de Orsi, de Salle, dice cosas gravísimas, porque en el fondo acusar a todo el mundo de delincuente, pero en lugar de decir somos ladrones, dice la cleptocorporatocracia. Bueno, no es hay primero que mirar el diccionario que quiere decir. Y va a ser una posición durísima, pero no puede dejar de votar el aumento de las pasividades mínimas o la reforma de la SAFAP. Entonces ahí ya tiene 50 votos. Temas, bueno, ahora que mencionaba Perrone, hay una serie de temas que a lo largo de esta legislatura el Frente Amplio coincidió con Cabildo Abierto, así como Cabildo Abierto está en las antípodas del Frente Amplio, en género, diversidad, la visión del pasado. Por otro lado, en lo que tiene que ver, el caso más típico de la ley forestal, el apoyo al trabajo nacional, a la producción nacional, pequeña y mediana empresa, hay una mayor coincidencia de Cabildo con el Frente que con los otros partidos de la coalición. Otros que están en las antípodas. Hasta ahora, en temas que tuvo en las antípodas, tuvo mucho acuerdo el Frente con sectores del Partido Colorado y figuras del Partido Nacional. Por ejemplo, género, diversidad, eutanasia. El tema es que vemos que las figuras del Partido Nacional de esa línea se han diluido mucho en el Parlamento. Las grandes exponentes de esa línea hoy por lo menos no aparecen como titulares en el nuevo Parlamento. Y el Partido Colorado en ese sentido tiene una impronta más conservadora en materia de valores, cultural, que lo representó Bordaberry. No nos olvidemos que en la primera etapa de esta agenda de derechos, Bordaberry tuvo una posición durísima contra la despenalización del aborto, el matrimonio homosexual, ya la unión concubinaria previamente. Es decir, no sé si hay tanta flexibilidad hoy en el Partido Colorado
Depende de qué sectores, ¿no? Hay sectores del Partido Colorado que son claro, pero, menos conservadores. Exacto, lo que hay que ver es lo numérico, cómo queda, exacto, pero ahí ya casi es mirar, bueno, qué diputados quedan, por ejemplo, sí, Felipe Schipani, que ha sido reelegido de las 600 de Robert Silva, que está claramente en esa línea, pero ahí hay que casi que hacer un estudio, pero necesita 2 diputados, no 60, es decir, 2 diputados colorados que estén en esa línea para todo lo que tiene que ver con nueva agenda de derechos, la agenda 2030 de Naciones Unidas, el Frente la va a conseguir. Y después, en materia presupuestal, bueno, los presupuestos pueden dar muchos recursos a gobiernos departamentales. El Partido Nacional, si le va muy mal, va a tener 12 gobiernos departamentales. Y si le va como ahora, tiene 15. Y bueno, y si saca la lotería, posible, puede tener 16. Bueno, de 12 vamos a ir al mínimo, necesita 2. Y no es que dice, van a traicionar el Partido Nacional. No, no puede decir que no a ayudas. Dios, no estamos hablando nada espurio, no es que te voy a dar cargos. No, hay que invertir tanto dinero. Se invierte en este departamento o en este otro, no da para 2. Bueno, ¿a cuál va? ¿No? Esto es normal en el mundo entero. No creamos que mire lo que se está pensando en Uruguay o en un país tipo... No quiero nombrar ninguno. Pero usted no ve entonces a la coalición y a los partidos que integran la coalición y a sus cúpulas con la suficiente capacidad disciplinadora para controlar una oposición alineada en la Cámara de Diputados. No, porque, a ver, el partido político en general más disciplinado es el Frente Amplio, ¿no? Tiene una cultura, una normativa, pero además síndromes. ¿Cuáles son? Uno, tuvo una gran ruptura en el año 89. Tanto que cuando se especulaba, no, Astori se irá del frente, que las discrepancias eran totales. Estoy hablando todavía de etapa de oposición. Y estaba el síndrome de la ruptura del 89. No, nadie se puede ir. El que se mueve no sale en la foto. Y por otro lado, miremos los que se han ido de a uno del frente. Un senador, 2 diputados. Ninguno sobrevivió. Fueron muy aplaudidos de que se fueran del Frente Amplio y después, bueno, pero ahora salía a buscar la tuya. Hoy no están en ningún lado. Hoy no están, y el que logró sobrevivir ya tampoco continúa, ¿no? Quiero aclarar que esto no es uruguayo, lo he visto en otros países exactamente. Oh, qué bien que venga fulano, lo seducen, viene y fue, bueno, anda a conseguir tu voto, ¿no? Entonces... Bueno, este no es el caso de Graciela Bianchi, por ejemplo. No, pero Graciela Bianchi nunca fue diputada, ni senadora. Ella fue una militante fuerte, una persona referente en la educación, pero no se va con una banca del Frente Amplio al Partido Nacional. No, hablamos capaz de Saravia, Darío Pérez. Claro, los casos son Jorge Saravia, Gonzalo Mujica y Darío Pérez. Claro. Cuando a la inversa, en general, fue al revés, tuvieron suerte. Es decir, el Frente buscó los pases acogiendo al que llegaba de una u otra manera, ¿no? Entonces, el Frente, además, ha demostrado ser muy compacto. Tiene un poco el síndrome de que es una traición el votar diferente. O una herida muy grande, casi en el borde de la ruptura. El Partido Nacional, con todo, se ha logrado compactar mucho en relación a lo histórico. Y el Partido Colorado también se ha compactado. Pero el tema es que está compactado el Partido Nacional, el Partido Colorado. Pero eso es una cosa y otra que quede compactada la coalición como tal. Porque son socios y competidores. Y atención, tampoco es creer que es un juego solo de vanidades. Por algo son partidos distintos. Primero el Partido Nacional, el Partido Colorado. El año que viene son 200 años de Lavalleja y Rivera. Es las tradiciones políticas más antiguas del mundo. Eso queda. Y sobre todo lo blanco. ¿Por qué en los nuevos votantes, los jóvenes votó muy bien el Partido Nacional? Hoy ya el Frente Amplio es mayoría en esos votantes, pero no hegemónico como fue antes. Y el tema es que ha logrado construir un relato místico de lo blanco. Tiene canciones, música, referentes, símbolos, la ida a Masoller o a la estancia del Cordobés. Es decir, creó una serie de sentimientos que son elementos fundamentales en el relato político. Y eso lo diferencia de lo colorado. Aunque lo colorado está muy diluido porque de este 16-17%, en realidad lo colorado duro es la mitad o menos. Ahí el problema
es distinto, pero lo blanco se ha consolidado como algo muy sólido y la coalición, en general, la gente común, no estoy hablando de los dirigentes, lo ven más como una cosa, bueno, que vengan todos estos que vamos a dirigir nosotros, ¿no? Porque claramente hay una diferencia del Partido Nacional cuantitativa con todo lo demás, ¿no? Entonces eso le da una fuerza muy grande. Tengo una más antes de cerrar. Este escenario es fascinante para quienes lo estamos mirando de afuera, obviamente para los que están involucrados no, porque los debe estar comiendo los nervios, pero es muy interesante porque es bastante atípico, por lo menos como se ha dado en las últimas décadas en la política de Uruguay. En el momento político que estábamos, fue un periodo de gobierno donde se habló de mucha crispación, donde hay fenómenos en el mundo que dan cuenta de eso también. ¿A usted este Parlamento y este escenario, ya sea con Delgado, ya sea con Orsi, le parece que puede ser una oportunidad para Uruguay o puede ser un problema porque el hecho de que ninguno de los dos bloques tenga una mayoría parlamentaria clara le puede generar problemas de gobernabilidad? No, va a haber problemas, pero yo no creo que la sociedad uruguaya, atención, la crispación se da más que nada por la acción de los sectores más duros, casi una idea barra brava hacia fines, de los bloques, no del grueso de la gente. Más aún, la apatía de la campaña electoral era producto que esas cosas no cuajaban. La sociedad premia la consensualidad, la sociedad apunta más al entendimiento, no le gusta estas cosas. Eso va a ayudar tanto a Delgado como a Orsi al que le toque ganar. El apunte que me quedó es que Delgado, lo que a mi juicio le serviría, es salir, que veo que en ese aspecto algo se han embretado, salir de la discusión de seguridad social. No es porque el frente se puede contradecir, sería contra el... No, salga del tema. Ese tema es un tema que libera el frente por sí solo y que todo lo que se maneje puede igualar, no le agrega nada o le hace perder a la candidatura de Delgado. Necesita hablar del tema de seguridad social, ¿usted cree que le hace perder a la candidatura de Delgado? No, Mencionar las contradicciones que existen dentro del Frente en un Amplio. tema donde no va a ganar nada. ¿No? No, él no va a ganar nada. No va a convencer a la gente. El plebiscito es inamovible. Quiere decir que nunca más en Uruguay se van a aumentar las jubilaciones. La estrategia de Delgado es mostrar una ambigüedad que existe dentro del Frente Amplio. Pero entonces pone como centro la seguridad social y poner el centro de la seguridad social es poner como centro al Frente Amplio y los votantes del sí. Y eso es lo que no le conviene. Y le da una oportunidad a Orsi para dar señales a esa pecera donde hay 120 hay muchos temas de credibilidad o no credibilidad de él, de este gobierno. No, y de contradicciones. Me parece que la estrategia de Delgado es poner a la luz contradicciones que son fuertes. Sí, pero contra contradicciones cuando a la gente le importa la contradicción. ¿Cómo, perdón? Cuando a la gente le importa la contradicción. Lo que pasa es que con contradicciones internas muy fuertes es difícil llegar a la gobernabilidad. Ya le pasó eso al FA. Sí, no, pero no lo demuestra. La gente por ese lado no lo demuestra? Que no va por el lado de decir si unos están por este lado y otros por otro, con eso logro que cambie el voto a mi favor. Pues el tema no es que la gente quede convencida que horrible esto, es que me vote. Y no es una forma de captación, eso está bastante estudiado. Hay otros temas en que el frente, por ejemplo, el tema seguridad, que es un tema clave en este país. Pueden discutir los numeritos. Ahora, la idea general que hay de este país es que hace 20 años que los gobiernos están fracasando en seguridad. Punto. ¿No? Entonces, cuando uno le echa la culpa al otro, no gana. Pero por lo menos ahí sí, este gobierno puede decir, mire, este problema de seguridad, ustedes lo dejaron igual o peor. Y eso es mucho más fuerte para la candidatura de Delgado que el tema de seguridad social. ¿No? Oscar Botinelli, le agradecemos muchísimo. Quedan temas para seguir conversando, pero seguramente más adelante volvemos. Cómo no, muchas gracias. Muy amable. Muchas Gracias por venir. Hacemos un corte, ya venimos.